Algo que probablemente ya todos sabíamos, muchachos, es que hay muy pocas cosas en este mundo que den más asco que el Fútbol Club Barcelona. De verdad, creo que si alguno de ustedes tenía alguna duda, hoy va a quedar esa duda totalmente disipada. Y es que vamos a verlo desde su presidente hasta un futbolista. O sea, para que vean cómo se puede englobar absolutamente todo en una cosa absolutamente asquerosa que a día de hoy se llama Fútbol Club Barcelona. Y que, repito, hasta el aficionado más random seguramente produce el mismo asquito que produce este señor, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video porque viene cargadito, y una de las cosas que más extraño yo del Real Madrid de antes, de hace unos años, es ver cómo esta gente, cuando les tocaban un poquito las pelotitas, iban y se desquitaban en el campo contra esa gente. Y no sé si esto va a suceder, pero van a ver a Lamine Yamal hablando sobre ese clásico y dando por seguro que nos van a reventar, básicamente eso, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. A ver, muchachos, que quería empezar con esto de Hansi Flick. Todo un señor, todo un caballero, como buen alemán, respetuoso y toda la cosa, porque mira lo que decía este hombre hace no tanto, ¿no? Cuando el Madrid, lo de la carta, lo de no sé qué, y eso que los escandalizó tanto, decía lo siguiente: no cuidar a los árbitros no es fair play. Maravilloso, bueno. Para ahí cada quien tuvo su momento de gloria. Sin embargo, si repasamos esto de ayer, cuando salió expulsado por Gil Manzano a hacer su trabajo, aquí se ve claramente en el corte de mangas que le hizo en señal al árbitro y en general al partido, a lo que haya sucedido tras el gol de Ronald Araujo que le daba la victoria al Barça, ¿no? Es bastante significativo, me da mucha risa porque yo no conocía a Flick, o sea, sí sabía quién era y lo del 8-2 va a ser inolvidable, pero no sabía pues cómo era su personalidad, qué clase de persona era, pero yo creo que ya nos da una idea de qué clase de persona es, y si no lo era, pues se juntó con quien no debía juntarse, que es con estos corruptos absolutamente hipócritas que durante años nos han estado vendiendo el relato de valores, pero los valores no son tan valores cuando la situación apremia, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente porque no me quiero calentar con el don nadie de Hansi Flick. Porque bueno, no solamente ocurrió lo de Flick, muchachos, también si repasamos bien las imágenes del partido, nos vamos a repasar cómo, muchachos, durante el partido, Rafinha hizo nuevamente una falta de respeto al árbitro. Parece que pasó por alto porque incluso este hombre no colocó eso en el acta. Gil Manzano, el madridista Gil Manzano, no colocó eso en el acta, favoreciendo para que no lo sancionaran. Es que el otro fin de semana hay clásico y ustedes saben cómo va la cosa. Pero esto me pareció sumamente relevante, este clip. Muy corto, pero increíble. Sobre eso. Que digo yo que ahí a Rafinha se le ve diciendo algo. A ver si contratamos también a algún intérprete de labios, bueno, como hicimos con Bellingham. A ver qué dice, porque yo... Es que me parece increíble de verdad, porque recuerden que incluso en el chiringuito se montó no sé qué, con el fuck up, fuck off, un montón de cosas que básicamente sucedieron después de que un futbolista del Real Madrid hiciera un gesto en otro idioma a un árbitro español. En este caso, pues, es que ahí se contrataron intérpretes, lectura de labios y además una persona que explicara el significado de esa palabra, es decir, una persona que se especializaba en la lengua en el inglés británico de Bellingham. No, es que me parece sencillamente increíble. Este tipo de cosas hay que añadirlas siempre, porque esta gente, que por cierto yo creo que hoy debería acabarse el de contra todo y contra todos, porque Laporta pues ya dejó bien claro cómo le han estado ayudando durante muchísimos años. Siempre están victimizándose, pero cuando le pasan este tipo de cosas se quedan calladitos. Chicos, y un papel fundamental que yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental y que ha pasado muy desapercibido probablemente para gente que no está tan metido, pero yo no entendería cómo se ha llegado hasta este punto de corrupción absoluto y total y ese nivel de sobreprotección que ha estado englobando al Fútbol Club Barcelona durante años. No me lo explicaría sin la participación, manipulación y absolutamente todo de los medios de comunicación. Miren estos 21 segundos que van a quedar absolutamente locos. La doble María, más que el tema de lo que le esté diciendo Hansi Flick al colegiado, tiene más que ver con la gestualidad, porque no está permitido referirte así al colegiado, pero luego volví a explotar en esa celebración y en ese corte de mangas, como dices tú, que creo que no va más por el tema corte de mangas, creo, o tengo entendido que en Alemania se utiliza más a modo de celebración también, pero en alemán... Es que me parece increíble, de verdad, o sea, obviamente está prohibido ese tipo de gestos, ¿no? Y toda la cosa, pero me parece significativo, como les dije, cómo los medios de comunicación hacen este tipo de cosas. Ustedes se imaginan a Ancelotti haciendo algo así, por poner un ejemplo, a Carlo Ancelotti y de pronto Alonso, me lo creería más, aunque me cuesta verlo,
porque es más joven, tal vez, pero imagínense a Ancelotti, que es más o menos un poquito mayor que Flick, pero más o menos como de esa edad. A Ancelotti haciendo esto y a los medios de comunicación. No, es que en Italia se utiliza eso para celebrar. Es que me parece increíble cómo intentan tapar el sol con un dedo y manipular absolutamente cualquier situación que pueda estar sucediendo dentro de toda esta gentuza absoluta y total. Es que de verdad, mira, tú lo escuchas y dices, esto no puede ser cierto lo que estoy escuchando, pero definitivamente lo ven y dicen, efectivamente es cierto. Están diciendo que porque es alemán y así se celebran los goles en Alemania. Increíble. Y bueno, chicos, hoy hubo una asamblea de Laporta en la que seguramente ya han encontrado algunas pildoritas. Yo no he encontrado el clip específico que quería, no quería alargar tampoco tanto el video porque me toca hacerme una vuelta ahorita. Pero aquí Marçal Llorente, quien, bueno, repito, siempre hay que tener en cuenta el condicionante que tiene este hombre para hablar contra Laporta, teniendo en cuenta, pues, de dónde viene respaldado. No, eso no hay que quitarlo nunca y sería estúpido obviar esa parte. Pero es muy importante porque aquí te dice básicamente lo que ha dicho Laporta y me parece sumamente clave. Ya van a ver otra cosa más y cerramos con lo de Lamine Yamal. Laporta manipuló las cuentas y se saltó el fair play financiero de la UEFA, por eso le han sancionado. La UEFA le iba a excluir de la Champions, según ha reconocido Laporta en la asamblea. Ahora ya sabéis por qué se ha arrodillado Seferín y Al-Khelaifi ha abandonado la Superliga, cuando siempre mantuvo que era la solución a la sostenibilidad financiera del Barça. No es normal que no le vea futuro a la Superliga, la que ha estado 5 años promocionando y elogiando como la gran solución al fútbol europeo, sino que se ha tenido que bajar del barco para evitar una sanción por haber hecho trampas con las cuentas y el fair play financiero de la UEFA. Más claro, imposible, muchachos. Y después vamos a tener que escuchar discursitos todavía de contra todo y contra todos, cuando él mismo Laporta ha reconocido que la UEFA le ha perdonado, que Javier Tebas ha hecho cosas para que el Barça pueda seguir a flote y este tipo de cosas. Pero es que yo me pongo a pensar, imagínense que esto pasa con el Madrid y que todavía Florentino Pérez sale a reconocerlo, estaría el mundo entero totalmente desquiciado. Nos vamos a pasarnos a lo siguiente, que también es muy corto. Y bueno, chicos, una de las cosas que también ha calado mucho es el tema este de este Gil Manzano madridista, ¿no? Y Laporta pues también dijo algo como esto, como que mano blanca por lo de ayer, si no lo hay, lo parece. Con este árbitro tenemos un currículo, siempre pasa algo. Me parece increíble de verdad que con Jesús Gil Manzano todavía estemos con este cuento, que por cierto, hay muchos árbitros que han estado de alguna manera mejorando, vamos a decir mejorando, y Gil Manzano es el que más ha estado jodiendo al Madrid. Recuerden que este fue el árbitro del escandalazo de Mestalla, ¿no? Y muy bien José Luis Sánchez, porque le coloca esto aquí, 8.4 millones y ni se sonroja, y muestra pues básicamente el escandalazo que significó el caso Negreira, y se pueden percatar aquí pues de toda esta locura que ha estado viviendo con Dasnil y esta cuestión absolutamente rara que pasó con José María Enríquez Negreira. Es que de verdad me parece de locos, pero bueno, contra todo y contra todos diría Laporta. Y para cerrar este video, muchachos, no quería dejar pasar por alto esto de Lamine Yamal, por eso les decía que desde el presidente hasta la gente que corta el césped del Camp Nou debe producir el mismo asco que producen absolutamente todos. Escuchen este clip de 12 segundos, ya hacemos una reflexión. ¿Y qué te pareció lo de DJ con la corona, ante tu afición, a ti? Bueno, esta semana va a ser dura para él porque va a perder hoy y luego el domingo pues verá, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Esto es lo que quería! ¿Qué les puedo decir, muchachos? Hablando ahí, por cierto, yo no sé cómo un futbolista como Lamine Yamal está ahí haciendo el payaso ahí con su novia Nicki Nicole en el tema de la Kings League. Pero bueno, todas estas cosas yo creo que a la larga nos van a terminar favoreciendo a nosotros, que queremos que su carrera deportiva, bueno, ya que él se aseguró su dinero y entendiendo que viene de una familia con escasos recursos, ya él se aseguró su dinero, destroce su carrera, fórrese en billete y acabe con el FC Barcelona. Yo no le estoy deseando mal, le estoy deseando más bien que disfrute su dinero como debe ser, ¿no? Y que reviente ese Barça como debe ser. Pero un caso muy llamativo es lo que les decía al principio del video, muchachos. Antes los futbolistas del Madrid veían estas cosas y decían, ah, sí, perro, te vamos a reventar el próximo día tal. O sea, ahora es que lo ven y pareciera que ni les doliera, ni les importara, ni absolutamente nada. Me parece absolutamente increíble. Pero bueno, Lamine Yamal ya está acostumbrado a darle más a la lengua que otra cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre el domingo. Y repito, ojalá que esto lo coloquen en el vestuario del Real Madrid y digan, nosotros no tenemos por qué dejarnos faltar el respeto de esta manera porque llevamos el escudo más grande de toda la historia del fútbol. Vamos a ir a morder, pero como debe ser, ¿no? Pero como con esta gente, esta camada de futbolistas actuales realmente no se sabe, vamos a ir viéndolo, ¿no? Voy a dejarlo hasta aquí esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.